Queremos encontrar la masa total de 3 vueltas de un resorte de alambre a lo largo de R de t con densidad dada por la regla de x, y, z. Primero echemos un vistazo a la primavera en el espacio. Aquí, vemos la gráfica de R de t que sería el camino del resorte en el espacio. Y tenemos 3 turnos en este gráfico. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la masa del resorte dada la regla de función de densidad de x, y, z. Vimos en nuestro ejemplo anterior que el valor de una integral de línea nos dará la masa de un cable donde la función integrando f de x, y, z es una función de densidad y el cable se da a lo largo de la curva C. Entonces podemos determinar la masa de este cable evaluando esta integral de línea donde, de nuevo, f de x, y, z es una función de densidad y la curva C viene dada por R de t. Entonces, la masa del cable es igual a la integral de la línea a lo largo de la curva C de la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado, integrado con respecto a la longitud del arco. Observe cómo tendremos que escribir la función integrando como una función de t usando x de t, y de t y z de t, dado por R de t. Y entonces el diferencial S es igual a la magnitud de nuestro primo de t cuadrado de t. Primero determinemos f de x de t, y de t, z de t, o también podemos simplemente escribir f de R de t, donde en nuestro caso, x es igual a 2 coseno t, y es igual a 2 seno t, y z es igual a t. Entonces en nuestro caso, x al cuadrado sería 4 coseno al cuadrado t. Además, y al cuadrado sería 4 seno cuadrado t. Y z al cuadrado sería t al cuadrado. Factoricemos un 4 a partir de estos dos términos. Entonces tenemos 4 veces la cantidad de coseno cuadrado t más seno cuadrado t. Más t al cuadrado. Sabemos que el coseno cuadrado t más seno cuadrado t es igual a 1, por lo que nuestra función se simplifica a 4 más t cuadrado. Y también necesitamos encontrar la magnitud de nuestro primo de t, entonces R' de t tendría un componente x que es una derivada de 2 coseno t, que es negativo 2 seno t. El componente y sería la derivada de 2 seno t, que es 2 coseno t. Y el componente z sería la derivada de t, que es solo 1. Lo que significa la magnitud de nuestro primo de t es igual a la raíz cuadrada de negativo 2 seno t cuadrado, eso sería 4 seno cuadrado t, más 2 coseno t al cuadrado, eso sería 4 coseno al cuadrado t, más 1 al cuadrado. Simplificando, observe como si factorizamos 4, tendremos 4 veces la cantidad seno cuadrado t más coseno cuadrado t, más 1, que se simplifica a la raíz cuadrada de 4 más 1 o la raíz cuadrada de 5. Entonces la magnitud de R' de t es igual a la raíz cuadrada de 5. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para evaluar la integral de la línea. La integral de línea dada es igual a la integral de f de t que es 4 más t al cuadrado. La magnitud de R' de t es igual a la raíz cuadrada de 5, por lo que tenemos veces la raíz cuadrada de 5 de t. Y ahora debemos encontrar los límites de integración para t que darían como resultado 3 vueltas del cable a lo largo de esta curva. Volviendo a la gráfica en el espacio. Con una mirada hacia abajo en el plano sí, podemos ver que la traza sí solo será el círculo con un radio de 2 donde se debe dar la traza sí. Por las ecuaciones x es igual a 2 coseno t, y es igual a 2 seno t graficado aquí. Sabemos que una revolución alrededor del círculo sería de 0 a 2 pi radianes y, por lo tanto, durante 3 turnos, el intervalo para t sería de 0 a 6 pi radianes. Entonces, de 0 a 6 pi radianes serían 3 vueltas del cable a lo largo de la curva R de t, que, nuevamente, vemos aquí en el espacio. Reescribamos esto como la raíz cuadrada de 5 veces integral de 0 a 6 pi de la cantidad 4 más t cuadrado integrado con respecto a t. Y ahora vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva.
Vamos a tener la raíz cuadrada de 5 veces la antiderivada de 4 más t al cuadrado con respecto a t, así tendremos 4t más t al tercero dividido por 3. Entonces, primero sustituimos pi por 6 por t. Entonces tendríamos 4 veces 6pi más 6pi al tercero dividido por 3 menos, cuando t es igual a 0. Observe que ambos términos tienen un factor de t, por lo que ambos términos serían 0. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 5 veces la cantidad de 24pi. Más. Esto va a ser 216pi en cubos dividido por 3. 216 dividido entre 3 es igual a 72. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 5 veces la cantidad de 24pi más 72pi en cubos. Observe cómo podemos factorizar esto aún más. El mayor factor común de 24pi más 72pi en cubos sería 24pi. Así que escribamos esto como 24 raíz cuadrada de 5pi veces la cantidad 1 más 3pi al cuadrado. Entonces este sería el valor exacto de la integral de línea. Como una aproximación decimal, esto sería aproximadamente 5160.5098. Entonces, esto nos da la masa del cable a lo largo de la curva RDT graficada aquí en rojo con la densidad dada por la regla de X, y, Z. Espero que hayas encontrado esto útil.